Bienvenidos a nuestra exposición. Vamos a exponer sobre la tabla periódica. Los elementos químicos son las sustancias de las que está compuesta la materia. Al pasar de los años, estos han ido incrementando en número, por lo que se ha definido ponerles un nombre, un símbolo, una valencia y un peso. Al comprobar sus símbolos y valencias, nos hemos dado cuenta que tienen características parecidas, por los que se los agrupó en familias, grupos, y estos se los agrupó en una tabla periódica, un modelo periódico. A continuación daremos a conocer el modelo cronográfico de los aparecimientos de la tabla periódica. El descubrimiento de los elementos. Aunque algunos elementos ya eran conocidos desde la antigüedad, como es el caso del oro, la plata, el cobre y el mercurio, otros tardaron años en ser descubiertos, como es el caso del fósforo, que fue descubierto en el siglo XVII por Henry Brandt. Algunos elementos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno fueron descubiertos en el aire, debido a que son gases componentes de este. En el siglo siguiente, Antonio Lavoisier publica su lista de 33 elementos, que fue muy reconocida por estos tiempos. Ya para 1830, Humphrey Davy, a través del proceso de experimentación con una pila eléctrica, descubre los metales alcalinos y alcalinoterros, logrando que la lista de 33 elementos suba a 55 elementos, y estos fueron organizados a través de sus propiedades. Una definición apropiada de lo que es un elemento es la que da Robert Boyle en su libro El químico escéptico, en la que habla sobre los principios aristotélicos, el agua, el fuego, el aire y la tierra. En este dice que un elemento es una sustancia que no puede ser dividida en más partes, es decir, es una sustancia simple y primitiva, que en vez de poderse dividir puede componer a otros, y para esto se hizo la tabla periódica, debido a que con el estudio de estos elementos se descubrió que tenían propiedades parecidas entre sí. Uno de los parámetros más importantes para la organización de los elementos de la tabla periódica es su peso atómico. Como pueden observar, el hidrógeno es un elemento de peso atómico 1 y es el elemento con el que se escoge la escala para representar a todos los elementos de la tabla periódica. La clasificación más importante de la tabla periódica es la siguiente. Se divide en metales que se encuentran a la derecha de la tabla periódica, no metales que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica, metales de transición que se encuentran en el centro y metaloides, que son los que tienen propiedad de metales, y no metales y se encuentran entre los metales de transición y los no metales. La ley de las triadas. Esta fue propuesta por Döbener en 1827. Trata de que tres elementos de la tabla periódica que se sitúen en la misma columna, es decir, que estén en la misma familia, tienen propiedades parecidas en cuanto a sus masas. Por ejemplo, si cogemos litio de peso 6.9 y se la sumamos a potasio de peso 39.09, nos dará un peso aproximado de 45.99. Si hacemos un promedio, es decir, dividimos para 2, nos dará un peso de 23, peso que concierne al sodio, que está entre litio y potasio. Esta ley mostraba una cierta ordenación de los elementos en familias o grupos, con propiedades muy parecidas entre sí, y en periodos formados por 8 elementos cuyas propiedades iban variando progresivamente. El nombre de ley de octavas se basa en la intención de Newlands de relacionar estas propiedades con las existentes en las de la escala musical, por lo que dio al descubrimiento su nombre de ley de octavas. En 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica en Alemania. Un año después lo hizo Julius Meyer, que basó su clasificación periódica en la periodicidad de los volúmenes atómicos en función de la masa atómica de los elementos. Por esta fecha ya llevaban descubiertos 63 elementos de los 90 que existen en la naturaleza. La clasificación la llevaron a cabo los dos químicos de acuerdo con los siguientes criterios.
Colocaron los elementos en orden creciente a las masas atómicas, los agruparon en filas o periodos de diferente longitud, situaron el mismo grupo de elementos que tenían propiedades similares, tal es la valencia. La primera clasificación periódica de Mendeleev no tuvo buena acogida. Después de varias modificaciones, publicó una nueva en 1872. Esta estaba constituida por 8 columnas dobladas en 2 grupos que con el tiempo luego se llamaron A y B, que son las familias. En su nueva tabla periódica se consignan las fórmulas generales de los hidruros y los óxidos de cada grupo, y por tanto implícitamente las valencias de los elementos. La tabla fue completada a finales del siglo XIX con un grupo más, el grupo cero, que es el de los gases nobles, que a medida que transcurrían los años fueron descubiertos en el aire. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha. Se ordenan de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha en relación a sus números atómicos. Están ordenados en 7 hileras horizontales denominadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y el radio iónico. Hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. A las columnas verticales de la tabla periódica se las denomina familias o grupos. Existen 18 grupos o familias, de las cuales 10 grupos son cortos y los 8 grupos restantes son grupos largos. La tabla periódica se ideó para ordenar estas familias de una forma coherente y fácil de ver, ordenada en 18 grupos o familias. El primer grupo, los metales alcalinos. Grupo 2, los metales alcalinotérios. Grupo 3, familia del escandio, tierras raras y actínidos. Grupo 4, familia del titanio. Grupo 5, familia del vanadio. Grupo 6, familia del cromo. Grupo 7, familia del manganeso. Grupo 8, familia del hierro. Grupo 9, familia del cobalto. Grupo 10, familia del níquel. Grupo 11, familia del cobre. Grupo 12, familia del zinc. Grupo 13, los térreos. Grupo 14, los carbonoideos. Grupo 15, los nitrogenoideos. Grupo 16, los calcógenos o anfígenos. Grupo 17, los halógenos. Y por último tenemos al grupo 18, los gases nobles. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. Existen 7 periodos. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, que conforme aumenta su número atómico, se van llenando en este orden. Ordenados de izquierda a derecha y utilizando números arábigos según la última recomendación de la IUPAC, los grupos de la tabla periódica son el grupo de los metales alcalinos. El segundo grupo pertenece a los alcalinotérios. El grupo de otros metales está compuesto en esta parte. Tenemos el grupo de los metales de transición, que van desde el grupo número 3 hasta el número 12. El grupo de los lactánidos, que son todos estos. El grupo de los actínidos,
Tenemos en la parte de acá al grupo de los metaloides, el grupo de los no metales, el grupo de los halógenos, al final tenemos al grupo de los gases nobles y en la parte de acá tenemos un grupo de elementos desconocidos. La explicación moderna de los elementos de la tabla periódica es que un grupo o los elementos que pertenecen a un grupo poseen configuraciones electrónicas similares y tienen la misma valencia, por lo cual los elementos que pertenecen a un grupo van a tener características y propiedades similares. La tabla periódica también se puede dividir en bloques, según el orbital que estén ocupando sus electrones más externos. En el bloque 1 tenemos el grupo de los metales alcalinos y el grupo de los metales alcalino-térreos, que se denomina con la letra S. Al bloque número 2 tenemos los elementos compuestos por los metales de transición, que sería todo este bloque de aquí del medio. Se denomina bloque D. El bloque número 3 está compuesto por los no metales, que sería esta parte de acá. Está denominado por la letra P. Y el cuarto grupo pertenece al grupo de los lactánidos y actínidos. Se lo denomina con la letra F. La tabla periódica se puede también dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos, de acuerdo al principio de Aufbau. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo, siendo S, D, P o F. Podría haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero aún no se han descubierto. Y de esta manera quedaría la configuración por bloques de la tabla periódica. Bueno, a mí me corresponde hablar de las propiedades y características. En la tabla periódica está dividida por los metales de transición, los otros metales, los semimetales o metaloides, los no metales, los gases nobles y las tierras raras, que son parte de los metales de transición. Lo que pasa es que estos son de transición interna y estos son de transición externa. Los metales se los puede dividir de la siguiente manera: metales radiactivos, que son todos los elementos que componen las dos primeras columnas de la tabla periódica. En este caso los alcalinos y alcalino-térreos, por ser los más reactivos por regla general. Los componen el litio, el sodio, el potasio, el rubio, el cesio, el francio, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. También encontramos los metales de transición, que están ubicados en el bloque D. Las propiedades de los metales. Los metales tienen las siguientes propiedades: son muy buenos conductores de electricidad, son muy buenos conductores de calor, son muy duros y resistentes, también son brillantes y son maleables, o sea que se pueden formar láminas con ellos. También son dúctiles, esto quiere decir que se pueden transformar con facilidad en hilos finos. Encontramos a los alcalinos, el primer grupo de la tabla periódica, que a excepción del hidrógeno son todos blancos, brillantes y muy activos. Se los encuentra en forma de compuestos, el Rutherfordio. Todos estos elementos son muy reactivos y también tienen características similares al elemento que los representa, en este caso el titanio. En el grupo 5 encontramos al vanadio, al niobio, al tantalio y al dumnio. Todos estos elementos tienen características similares al elemento que los representa, en este caso el vanadio. En el grupo 6 encontramos al cromo, al molibdeno, al wolframio y al seborgio. Todos estos elementos tienen características similares y representativas del elemento que los representa, en este caso el cromo.
En el grupo 7 encontramos el manganeso, el tecnecio, el renio y el borio. Todos estos elementos, al igual que los grupos anteriores, tienen características similares y representativas al elemento que en sí los representa, que en este caso sería el manganeso. En el grupo 8 encontramos al hierro, al rutenio, al osmio y al acio. Todos estos elementos tienen características similares físico-químicas al hierro. En el grupo 9 encontramos al cobalto, al rodio, al iridio y al vanadium. Todos estos elementos tienen características similares al elemento representativo, que en este caso es el cobalto. En el grupo 10 encontramos al níquel, al paladio, al platino y al darmstadio. Todos estos elementos tienen características representativas físico-químicas al níquel, que es su elemento representativo. En el grupo 11 encontramos al cobre, a la plata, al oro y al rodgenio. Todos estos elementos tienen características similares al elemento representativo, que en este caso es el cobre. En el grupo 12 encontramos al zinc, al cadmio, al mercurio y al copernicio. Todos estos elementos tienen características similares al elemento representativo, que en este caso es el zinc. También en la tabla periódica encontramos a los no metales, que vienen desde el grupo 13 al grupo 17. En el grupo 13 encontramos los térreos, en el grupo 14 los carbonoideos, en el grupo 15 los nitrogenoideos, en el grupo 16 los calcógenos, en el grupo 17 los halógenos. Las propiedades de los no metales son las siguientes: son muy malos conductores de electricidad, son muy malos conductores de calor, no son duros y resistentes como los metales, tampoco se desgastan con mucha facilidad, no tienen el brillo característico del metal, su superficie es menos lisa que la de los metales, son muy frágiles, esto quiere decir que se pueden romper con facilidad, también tienen baja densidad y no son atraídos por imanes. Encontramos en el grupo 13 a los terrios, compuestos por el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio. Este grupo está compuesto por un semimetal, que es el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio, que son metales. En el grupo 14 encontramos a los carbonoideos, que es un grupo muy conocido, pues sus elementos son muy conocidos, especialmente el carbono. Está compuesto de un no metal, que es el carbono, de dos metaloides, que es el silicio y el germanio, y de dos metales, que son el estaño y el plomo. En el grupo 15 encontramos a los nitrogenoideos, formados por dos no metales, que en este caso son el nitrógeno, el fósforo, dos metaloides, que son arsénico y antimonio, y otros metales, que son el bismuto. En el grupo 16 encontramos a los calcógenos o anfígenos, o también conocida como la familia del oxígeno, compuesta por tres no metales, el oxígeno, el azufre, el selenio, y dos semimetales o metaloides, que son el telurio y el polonio. El polonio en su caso es el más reactivo. En el grupo 17 encontramos los halógenos, que es el grupo conocido como los no metales monovalentes. Son coloridos en estado gaseoso, tienen propiedades electronegativas, sus propiedades son muy similares y sus compuestos son muy tóxicos, irritantes y son muy activos. Entre los metaloides podemos encontrar al boro, al silicio, al germanio, al arsénico, al antimonio, al telurio y polonio, que son así conocidos como semimetales o metaloides, ya que tienen características de los metales y de los no metales. Las tierras raras. Las tierras raras, tal como su nombre lo dice, son muy extrañas, ya que no se las encuentra normalmente en la naturaleza. Muchas veces se han preguntado las tierras raras qué son, en donde se encuentran la mayor parte de ellas. Según varios estudios se ha dicho que en China hay un 95% de tierras raras, lo cual ha ido disminuyendo poco a poco, ya que no quiere que eso se vaya exterminando o se vaya acabando. También dice que Rusia e India también tienen un 2 y un 3% de tierras raras, al igual que
En Brasil y en Argentina existe un 0,5 y un 0,3% de tierras raras. Al igual que están conformadas las tierras raras de lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, herbio, tulio y terbio. Los actínidos están conformados por el actinio, el torio, el protactinio, el uranio, el neptunio, plutonio, el americio, el curio, berkelio, californio, esternio, el fermio, el mendelevio y el novelio. Dice que los más abundantes son el cerio y el neodimio y el itrio. Esos son los más abundantes que se los puede encontrar. Los gases nobles son un grupo de elementos muy similares, ya que presentan un monoatómico inodoro incoloro. También ya que presentan una radioactividad muy baja. Estaba conformado por el helio, neón, el argón, criptón, xenón y el radón, ya que dice que se presenta al grupo 18, o más antiguamente conocido como el grupo 0. También dice que el neón, el argón, el criptón y el xenón, se los obtiene mediante el aire. Al igual que el helio, se le obtiene mediante la separación del gas natural. El radón dice que se aísla normalmente de unos compuestos radiactivos del radio. También dice que la unión del helio más el oxígeno más el hidrógeno formando un compuesto llamado trimix, ya que esto permite a los buzos respirar normalmente sin inflamarse los pulmones y nada por el estilo. También dice que el helio se ha usado para implementar en los aires, en los globos. En conclusión a todo esto de la tabla periódica, podremos observar que claramente se han ido ordenando de manera sistemática, diferenciándose unos elementos a otros. Como también podríamos observar cuyas propiedades están totalmente muy distintas. Los metales alcalinos, los alcalinos terres, los otros metales, los metales de transición, que sería desde el escandio hasta el zinc, los lantánidos, los actínidos, que igualmente estas son las tierras raras, los metaloides, los no metales, los halógenos, los gases nobles y los elementos desconocidos, que todavía aún están totalmente definidos. También dice que hay 18 grupos, en la cual está conformada por 7 periodos.